Capítulo 91. Calma. Con el aumento gradual en el número de nuevas hormigas reinas, el número de enjambres de insectos crece cada vez más rápido. En poco más de 200 días, el enjambre había recuperado su tamaño anterior a la guerra. También se han restaurado y reconstruido bases abandonadas durante la guerra. El ejército de varias rutas también se reinició en lotes. Sobre la base del ejército original de ideas en el este, oeste, norte y centro, se agregó el ejército de la ruta sur. Se puede decir que el enjambre de insectos actual está marchando hacia el territorio en todas las direcciones, y no hay foso o fuerza natural que pueda detener el enjambre de insectos. Quizás la batalla con las hormigas amarillas naturales haya alcanzado el techo del poder de combate en esta área. En los días siguientes, el enjambre se desarrolló sin problemas y nunca encontró enemigos decentes. Un nido de hormigas del tamaño de la hormiga cabezona es solo un papel pequeño en el enjambre de hoy. Al enfrentarse al ejército de enjambres de insectos para explorar, ni siquiera una ola pudo levantarse. Las tácticas de exploración actuales de los diversos ejércitos del enjambre de insectos son bastante simples. Un enemigo de tamaño pequeño, como una hormiga negra, no tiene nada que decir y golpea directamente el nido del oponente. Un pequeño equipo de exploración disperso puede resolverlos directamente. En cuanto a los millones de hormigas rojas, puede ser necesario reunir varios equipos de exploración para tratar con ellos juntos. Luego está la llamada a la puerta, todos muestran la guerra entre caballos y caballos en la puerta de la guarida de cada uno, y lo hacen directamente. Sin embargo, varios ejércitos ahora están equipados con doble potencia de fuego de largo alcance. Estas tropas de largo alcance seguían al ejército, y cada vez que un escuadrón se encontraba con un enemigo con un tamaño de más de cientos de miles, pedían apoyo de fuego. En el caso de que el oponente carezca de potencia de fuego para atacar, la ronda básica de cobertura de potencia de fuego y el ejército del frente pueden resolver fácilmente la batalla con otra carga. Al encontrarse con una hormiga de cabeza grande con un tamaño de millones, aún se le debe dar un poco de respeto. Sin embargo, no habrá cambios en el resultado final con un volumen de cientos de miles. A lo sumo, es cuestión de más rondas de cobertura de fuego y carga. 10 kilómetros. 100 kilómetros. 1000 kilómetros. Con el paso del tiempo, el alcance del territorio ha seguido ampliándose, y los enjambres de insectos que carecen de enemigos naturales se han desarrollado cada vez más rápido, y el número se ha vuelto desconocido. Rowan también perdió su control preciso sobre el enjambre hace mucho tiempo. No es que el enjambre de insectos lo haya traicionado, el enjambre de insectos todavía le es leal, y su voluntad aún es implementada por el enjambre de insectos. El problema que enfrentó en ese momento era el mismo viejo problema: la comunicación. El enjambre carecía de medios efectivos de comunicación y comunicación. Cuando el territorio no era grande, existían gusanos de comunicación encargados de entregar mensajes. Más tarde, el territorio se expandió y el enjambre tenía gusanos de transporte más rápidos que podían transportar gusanos de comunicación. Pero hoy, la unidad más rápida del enjambre sigue siendo el gusano de transporte, pero el territorio se ha expandido un número desconocido de veces. Si Rowan quiere enviar un mensaje al ejército de exploración de aceras, se estima que pasarán varios meses antes de que la reina de las hormigas del ejército de aceras pueda recibir las noticias cuando los insectos de transporte atacan día y noche. Este tipo de eficiencia de comunicación, si realmente te encuentras con un enemigo igualado, se estima que sufrirás una gran pérdida. Afortunadamente, el enjambre era demasiado poderoso en este momento. Incluso en la ciudad natal de Ifeish, los magos en esa tierra extraordinaria. Tal vez un solo error no sea su oponente, y millones o millones de errores aún no sean sus oponentes. Sin embargo, el enjambre les hará saber lo que es la desesperación sin límites. Rowan se dio cuenta de repente, si ese cabello verde había tenido éxito. En este momento, incluso si tomó una ruta alternativa, no valía la pena mencionar su poder de combate único. Sin embargo, con el poder del grupo, también tiene la capacidad de destruir la ciudad y destruir el país. Por supuesto, esto es justo en lo que Rowan solía pensar cuando estaba aburrido. Ahora, ni siquiera tiene la idea de morir. Hasta donde alcanza la vista, está lleno de territorio de enjambres de insectos y no hay amenaza. Ya había experimentado caídas desde una altura cuando tenía el tamaño de una uña, y ahora ha aprendido a bucear. Con la reposición continua de varios genes, cada vez hay menos cosas que pueden amenazarlo hasta que desaparecen. Quizás, esto es lo terrible al Fiash.
A lo largo de los años, con la extensión del territorio del enjambre, los entornos de diferentes lugares también son diferentes, y siempre nacerán algunas especies únicas de hormigas y bichos. Y cada vez que aparecen, pueden provocar ondas en la vida pacífica de Rowan, que es la única expectativa de Rowan. Pero la mayoría de los errores tienen talentos repetidos, pero todavía hay algunos que pueden sorprender a Rowan. Por ejemplo, hay una hormiga roja y negra, que tiene una glándula maxilar muy desarrollada, que va desde la cabeza hasta la parte posterior del abdomen. Cuando se encuentran con un enemigo poderoso, lo muerden, luego contraen sus músculos y explotan sus cuerpos. El veneno en la glándula salpicará y contiene una variedad de sustancias tóxicas, que tienen un poderoso efecto de daño en el área. Otra hormiga tiene una habilidad similar, hay dos cristales condensados entre su pecho y abdomen, cuando necesitan explotar, los cristales reaccionarán con las secreciones de las glándulas salivales para producir una sustancia altamente tóxica. Y son voladuras direccionales, lo que asegura que uno pueda intercambiarse en el límite. Este tipo de habilidad era un talento que Rowan temía despertar cuando soñaba, pero no esperaba que un insecto tuviera esta habilidad. Combinado con sus genes, hay un nuevo tipo de ejército en el enjambre, pero el número es muy pequeño. Porque casi no hay ningún lugar para usarlos. También hay una especie de hormigas que se encuentran en los árboles que se entierran en los troncos de los árboles para construir sus nidos. La abertura es pequeña y solo puede pasar una hormiga a la vez. Debido a su pequeño territorio, generalmente limitado a los árboles en los que anidan, la adquisición de recursos es pequeña y la población, naturalmente, no se desarrolla mucho. Por lo tanto, frente a algunos invasores, naturalmente, no hay forma de ser tan duro como los otros grupos. Sin embargo, también se les ocurrieron otros métodos. Algunas de estas hormigas son mutantes con un prototipo o un escudo cuadrado de quitina en la cabeza. Cuando llega un intruso, los mutantes usan sus cabezas contra el agujero. Y los invasores generalmente no tienen una buena forma de tomar sus fuertes escudos, y se irán después de un punto muerto por un tiempo. Esta habilidad también es muy interesante, pero desafortunadamente, tampoco es muy útil en el enjambre. Ahora no hay enemigos que defender contra el enjambre. Entonces, al final, Rowan solo hizo algunos para la decoración. También hay una hormiga soldado de una especie de hormiga, con un cañón de pistola saliendo de su cabeza, que puede rociar una sustancia similar a la resina, que es extremadamente viscosa. Aunque no contiene toxinas y su letalidad directa no es fuerte, es una habilidad de control muy poderosa. Después de que Rowan obtuvo sus genes, agregó varias toxinas para crear un gusano cañón que integra el control y la matanza. Y debido a sus largos cañones, los proyectiles disparan fuertes haces de condensación que no se derraman. Después de ser fortalecido por Rowan, el alcance también puede alcanzar de 20 a 30 metros, y la distancia de golpe precisa es de unos 15 metros. Por lo tanto, es muy adecuado para francotiradores precisos, eliminando el poder de combate de alto nivel del oponente en un punto fijo, y es muy práctico. Ahora, ya hay muchos de estos insectos armados sirviendo en el ejército fronterizo. Además, hay algunas habilidades muy interesantes, y Rowan también las absorbió en el acervo genético. Capítulo 92. Respiración bajo el agua. No sé cuánto tiempo ha pasado, y Rowan ha sido demasiado perezoso para contar. La paz a largo plazo en el territorio ha provocado que muchas hormigas obreras nunca vayan al campo de batalla después de la eclosión. Y esto también les da la oportunidad de morir de viejos. Las hormigas obreras morían por lotes y se añadían otras nuevas de inmediato, lo que no afectaba en lo más mínimo el funcionamiento del enjambre. La dirección de avance del ejército de North Rock siempre ha sido a lo largo del río, y también ha experimentado varios cambios en el medio, pero la dirección general no ha cambiado. Hace solo unos días, llegaron noticias de sus hormigas armadas de que el ejército fue detenido por un río muy ancho. La armada, que había estado siguiendo a lo largo del río, fue a explorar el río y sufrió grandes pérdidas. Pero no parecía haber encontrado ningún enemigo. Las noticias eran algo contradictorias y la expresión no estaba clara. Rowan decidió ir y ver por sí mismo. A medida que avanzamos hacia el norte, la temperatura es cada vez más baja. Sin embargo, debido a que este planeta tiene una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, como un desierto en un acantilado, incluso se congela por la noche. Por lo tanto, las plantas e insectos aquí son muy resistentes al frío, y las diversas resistencias en los genes del enjambre son estándar, por lo que no habrá problemas por baja temperatura. Las plantas en el camino también han cambiado gradualmente, de plantas de hojas grandes a plantas coníferas.
La temperatura era cada vez más baja, y Rowan incluso se encontró con una ventisca repentina en el camino, aunque duró poco tiempo, solo tomó alrededor de media hora para que la nieve pasara. Pero en apenas media hora, el espesor de la nieve sobre el suelo alcanzó unos 20 centímetros. Este grosor básicamente no tiene efecto en las largas piernas de Rowan. Pero para los pequeños insectos, aunque también tienen cierta capacidad para resistir el frío, si se encierran en hielo y nieve, siguen siendo muy mortales. Después de decenas de días de viajes de larga distancia, Rowan finalmente llegó al llamado lado del río. ¿Esto es la orilla del río? Mirando la interminable superficie del agua, la capa de hielo que ocasionalmente se deslizaba sobre ella y el sabor salado. Aunque la hormiga guerrera tiene poco conocimiento, para Rowan, quien ha sido bombardeado con información e incluso la ha visto con sus propios ojos, esto es claramente un mar. ¿El enjambre de insectos realmente golpeó la costa? Esta es la primera pregunta de Rowan. Para él, que había comido y dormido todo el día y despertado para comer, no podía recordar cuánto tiempo había pasado. ¿Este planeta siquiera tiene un mar? Esta es la segunda pregunta de Rowan. Después de todo, era un planeta desconocido para él. Entonces se emocionó, no sabía cuántas especies había escondidas en el océano, tal vez podría cosechar buenos genes. No mucho después, encontró el ejército de carreteras del norte. Y pueden encontrar rápidamente sus trucos después de correr miles de kilómetros. Es porque Rowan ha estado siguiendo el río al otro lado del antiguo nido. Después de varias rotaciones, el río se ha fusionado en un río más grande, y se ha extendido hasta aquí. Y el ejército de la carretera del norte está estacionado aquí, y sus feromonas se dejan por todas partes junto al río, guiando a Rowan a la posición correcta. Cuando Rowan llegó a la estación, se había excavado una gran base subterránea y se habían plantado hongos aquí. En este lugar donde la temperatura es muy baja, el calor que emiten las setas es como un calentamiento, lo que hace que la cueva se caliente como una primavera. Desafortunadamente, parecen haberse olvidado de construir un pasaje para que Rowan entre y salga. Para que Rowan solo pudiera congelarse afuera. De hecho, la base estacionada en esta base es solo un pequeño equipo, el número es de unos 5 o 6 millones. Y el ejército en North Road se fue hace mucho tiempo. Después de todo, se necesitan cientos de días y noches para pasar información de un lado a otro. Con el tamaño del ejército en el camino del norte, es imposible que estén estacionados en algún lugar por mucho tiempo, necesitan seguir avanzando para obtener suplementos alimenticios. Este equipo se quedó aquí solo para esperar a Rowan y, por cierto, para cooperar con algunas de sus acciones y experimentos. En el momento en que Rowan vio el mar, casi entendió por qué la descripción de la hormiga guerrera era inconsistente. Esos sampan y gusanos buceadores no se encuentran con enemigos, pero solo tienen plantillas de agua dulce y no tienen componentes para filtrar la sal. Por lo tanto, cuando ingresan al agua de mar, existe una alta probabilidad de morir. Como no te encontraste con un enemigo, el siguiente paso es explorar. Durante el período de espera de Rowan, el equipo también ganó algo. Cazan varios crustáceos como cangrejos, cangrejos ermitaños y gambas en la orilla del mar. Y esto es exactamente lo que Rowan más necesita antes de explorar el océano. Después de comer un poco de cada uno, cavó un hoyo él mismo y luego dejó que las hormigas excavadoras estacionadas cavaran un canal de disipación de calor desde la plantación en la base hasta el hoyo e instaló calefacción para la habitación. Luego se dejó caer cómodamente. Después de despertarse de nuevo y ver que no había caparazón desprendido en la cueva, Rowan estaba un poco desconcertado. Después de echar un vistazo más de cerca a todo el cuerpo, no parece haber cambios, no hay branquias de cangrejo, ni otras cosas extrañas. Rowan se rascó la cabeza con dificultad. ¿Extraño? ¿Por qué no crecieron nuevos órganos respiratorios? Entonces pensé que los órganos existentes pueden haber mutado, y esto debe probarse en el campo para saberlo. Afortunadamente, no está lejos de la playa. Rowan estiró sus largas piernas y llegó a la playa después de un tiempo. Después de pensarlo, no me siento seguro. Después de todo, me considero un sujeto experimental y si no puede tomar demasiada sal. De hecho, la forma más segura es volver al nido de la madre y consultar los genes. Pero tomó demasiado tiempo ir y venir, y Rowan no quería esperar tanto para revelar la respuesta. Entonces, se arrastró hacia la desembocadura del río no muy lejos. Hay una zona de transición entre el agua dulce y el agua de mar, donde la prueba es mucho más segura. Primero llegó al área de agua dulce y entró lentamente en el agua, ya que había adquirido la habilidad de bucear, no estaba entrando en pánico.
Cuando el río lo inundó, inmediatamente sintió una diferencia. Cuando entré al agua esta vez, mi respiración era mucho más fácil que antes, parecía que había algunos cambios. A continuación, trató de cerrar los orificios de ventilación que unían los sacos de aire entre el caparazón y el abdomen. Si se atreviera a hacer esto en el pasado, definitivamente se sentiría sofocado de inmediato, pero esta vez, no notó demasiadas anomalías. Todavía puede respirar bajo el agua normalmente. Esta es la respiración subacuática real, que extrae oxígeno directamente del agua, no la respiración subacuática pseudo que llevaba un tanque de oxígeno antes. A través de una cuidadosa detección, finalmente encontró el cambio. Además, hay dos lugares. En primer lugar, su caparazón puede filtrar el agua y filtrar el oxígeno del agua para suministrar lo que el cuerpo necesita. En segundo lugar, en la raíz de su pie, algunas estructuras parecidas a membranas sobresalían de la pared del cuerpo, las cuales estaban llenas de capilares. También pueden filtrar agua y sal, y extraer oxígeno. Debido a que su ubicación está demasiado oculta y todavía son puntos ciegos en el campo de visión de Rowan, no se han descubierto antes. Y los cambios en el caparazón son aún más sutiles, desde la superficie es imposible ver la diferencia con el anterior. Esta es también la razón por la que Rowan no notó ningún cambio antes. Capítulo 93. Hacia el mar. Encontró un nuevo cambio, Rowan pisó el cieno en el fondo del río y se movió lentamente hacia la salida del mar. El agua de mar lentamente salada no hizo que Rowan sintiera la menor extrañeza, su nuevo sistema de respiración bajo el agua puede filtrar perfectamente la sal en el agua de mar. Después de salir de la entrada del mar y entrar gradualmente en el mar, Rowan estaba un poco decepcionado por la escena submarina aquí. Tal vez sea por el frío, hay muy pocas plantas submarinas, pero hay bastantes camarones y cangrejos que acechan en las grietas de los arrecifes en el fondo del mar. Algunos incluso querían aprovechar la oportunidad para atacar a Rowan. Rowan's Chelicerae sigue siendo un arma poderosa en el fondo marino, pero la resistencia en el agua lo hace más voluminoso, y es difícil tomar en el buen sentido a esas pequeñas y muy flexibles criaturas camarones. Pero aquellos cangrejos que también empuñaron sus pinzas dobles para manifestarse en su contra fueron asesinados por él. Desafortunadamente, no tiene la capacidad de comer bajo el agua y no es conveniente llevarlo, por lo que solo puede descartar estos mariscos súper frescos en vano. A medida que continuaba avanzando por el fondo del mar, el agua se hizo más y más profunda, y la presión sobre él se hizo cada vez mayor. Sin embargo, su armadura de exoesqueleto parece tener una buena resistencia a la presión de forma natural, por lo que no sintió mucha incomodidad. Cuando Rowan se sumergió a más de 300 metros, era difícil que la luz del sol sobre el mar alcanzara esta profundidad. Si bien su estructura ocular única le permite ver con un poco de luz, sus ojos no pueden hacer nada con respecto a la situación sin un poco de luz. Cuando la profundidad del agua era de casi 400 metros, los alrededores estaban completamente oscuros. El miedo a lo desconocido hizo que Rowan no se atreviera a profundizar más. Los sacos de aire entre su vientre y su caparazón comenzaron a inflarse, llevando su cuerpo lentamente hacia el mar. A medida que aumentaba la altitud, la escena circundante comenzó a retransmitirse en la mente de Rowan. En este momento, una criatura parecida a una piel de camarón surgió repentinamente de la oscuridad de abajo, corriendo hacia él a una velocidad muy rápida. Sin embargo, su cuerpo, que tiene solo 10 centímetros de largo, no hace que Rowan se sienta amenazado, aunque tampoco tiene muy buena manera de usar el camarón Pippi móvil. Aunque los movimientos de Rowan no pueden seguir el ritmo de Pippi Shrimp, puede verlo claramente con un buen sistema de captura visual dinámica. Este camarón Pippi era diferente de lo que recordaba, las dos extremidades anteriores no eran hoces afiladas, sino un par de pequeños martillos. Pippi Shrimp giró ágilmente en el agua del mar y se acercó a Rowan con unas pocas brazadas. Rowan estiró torpemente sus extremidades para alejarlo. Por cierto, intenta ver si el gato ciego puede tocar al ratón muerto. Si Pippi Shrimp pudiera hablar, definitivamente se quejaría. Estás pensando en tirarte un peo. En el medio, Pippi Shrimp fue bloqueada repentinamente por una gran garra e inmediatamente corrió hacia adelante. Rowan vio un destello de luz con el rabillo del ojo, y luego la garra sintió un fuerte golpe. Rowan sabía que Pippi Shrimp lo atacó con su miembro anterior del martillo en este momento, pero con su visión dinámica que no era de ninguna manera, no podía ver lo que sucedió en este momento. En ese momento, Pippi Shrimp pareció darse cuenta finalmente de que no era fácil meterse con Rowan, el tipo grande, era tan flexible que se dio la vuelta y desapareció en las profundidades del mar oscuro en unos momentos.
Desde que Rowan creció a un tamaño tan grande, nunca ha sido tan provocativo, pero mirando el mar oscuro e ilimitado, se estima que esta venganza es difícil de vengar. Después de emerger del mar, Rowan identificó la dirección, en este momento, ya estaba a varios kilómetros de la tierra. Levantó la extremidad impactada y la miró, y había una pequeña grieta en ella. Aunque la lesión no era grave, era extremadamente insultante y se enojó aún más por un tiempo. Pero después de la ira, Rowan se quedó sin palabras de nuevo. Se podría decir que sus garras son las partes más fuertes de su armadura corporal. Junto con la diferencia de tamaño entre él y Pippi Shrimp, el ataque de Pippi Shrimp en realidad puede causarle daño. Este no es un truco insidioso como el envenenamiento, el poder de combate frontal y rígido de Pippi Shrimp simplemente rompe el cielo. Si Rowan tiene aproximadamente el mismo tamaño que él, me temo que tendrá que atravesar la armadura de inmediato. Como Rowan solo tiene un par de pies para nadar, no nada muy rápido. Afortunadamente, no tiene prisa. Hay todo tipo de enormes bloques de hielo a su alrededor, y parece que están flotando desde más al norte. De repente, entrecerró los ojos y un insecto de forma ovalada y cuerpo plano de una especie desconocida se congeló en el bloque de hielo frente a él. Esto puede considerarse una agradable sorpresa. Rowan nunca había visto este insecto antes, y comerlo definitivamente obtendrá algunos fragmentos de genes nuevos. Aunque no sé si te sirva. Se subió al cubo de hielo, paleó el hielo con sus garras con dificultad y sacó el gusano. No sé si este gusano está vivo o muerto, pero parece que ha estado congelado durante mucho tiempo, por lo que debe haber estado tirando pedos hace mucho tiempo. Afortunadamente, como está refrigerado, la frescura no es mala. Después de comer algunos bocadillos, Rowan finalmente regresó a tierra después de pasar un poco más de tiempo. No hay mucho que ver aquí por el momento, no es algo confiable explorar el mar solo. Y no le gusta el ambiente aquí. Aunque su atributo de resistencia al frío no es malo, el frío aún puede retrasar sus sentidos, lo cual es muy malo. Por lo tanto, después de que ordenó al equipo que continuara apostando aquí, comenzaron a regresar a la base principal. Vuelva a la base principal y conéctese al nido madre. Primero, actualice los genes de las órdenes de hormigas reinas que aún no se han producido y cargue el nuevo sistema de respiración submarina en ellas. Al mismo tiempo, Rowan también aprendió sobre el gen del insecto congelado desconocido. Tiene un talento especial para dormir. Cuando fue descubierto por Rowan, no tenía un pedo, solo estaba hibernando. No es de extrañar que estuviera tan fresco y no oliera en absoluto. Rowan Zabaza tartamudeó, recordando el sabor del marisco. Este talento es inútil por el momento, así que no te preocupes por eso. Después de docenas de días, el primer lote de nuevas versiones de las hormigas reinas maduró y Rowan las envió de inmediato a la base de desarrollo junto al mar. Más de 100 días después, un camarón Pippi muerto fue enviado a Rowan. Pero después de un largo viaje de miles de kilómetros, el camarón del Pippi ya apestaba y la carne estaba podrida. Aunque Rowan no es tan particular al respecto ahora, todavía no puede hablar. De ninguna manera, para comer sashimi de mariscos frescos, Rowan viajó durante docenas de días a la base costera. Una hormiga reina ha sido estacionada aquí, y la escala de la base se ha expandido mucho. Para la llegada de Rowan, la base no realizó ninguna gran ceremonia de bienvenida, sino que simplemente reorganizó su sala de calefacción original. Después de descansar durante un día, a la mañana siguiente, la armada del enjambre partió bajo la vigilancia de Rowan. Dado que solo hay una hormiga reina tipo Y en esta base, y su capacidad para poner huevos no es fuerte, no hay muchos insectos que puedan ir al mar, y solo hay dos tipos. Uno se basa en el cangrejo como plantilla genética y el otro se basa en el camarón verde. Los dos insectos tienen sus propias ventajas y desventajas. Las poderosas pinzas y el grueso caparazón del cangrejo les dan un índice ofensivo y defensivo bastante alto, pero su movilidad es muy pobre. Aunque el índice de ataque y defensa del camarón verde no es alto, la forma de catapultar y nadar les da trayectorias de movimiento cambiantes y una velocidad de movimiento rápida. Por otro lado, Pippi Shrimp es flexible y rápido en movimientos, no débil en defensa, y muy fuerte en ataque, como un tirano en el mar. Por lo tanto, si quieres cazar camarones pipí con cangrejos y gambas verdes, necesitas un poco de suerte. Capítulo 94. Hacia el mar. El camarón verde puede alcanzar al camarón pipí, pero el poder de ataque es tan bajo que ni siquiera puede penetrar la armadura del oponente, por lo que solo puede desempeñar un papel de reconocimiento.
Afortunadamente, Pipi Shrimp a menudo se esconde en el fondo arenoso del mar, esperando la oportunidad de acercarse sigilosamente a las presas que pasan. Y aquí, también es el sitio de los cangrejos. Después de que cientos de exploradores de camarones verdes deambularan durante horas, finalmente encontraron un camarón pipí en el fondo del mar a más de 200 metros de profundidad. Entonces llegó el ejército de cangrejos que obtuvo la información. Para no asustar a Pipi Shrimp, solo 2 cangrejos se arrastraron hacia su escondite. Quizás el tamaño del cangrejo era comparable al del camarón pipí, y cuando el cangrejo se acercó, optó por tomar la iniciativa para atacar. Uno se lanzó cerca de uno de los cangrejos, y el cangrejo rápidamente levantó las pinzas para bloquearlo, pero cuando Pipi Shrimp pasó junto a él, una de las pinzas del cangrejo se separó de su cuerpo y salió volando. Pero Pipi Shrimp ignoró la capacidad de combate colectivo del enjambre y los 2 cangrejos se usaron mutuamente como cebo. En este momento, uno fue atacado y el otro no estaba inactivo. Cuando Pipi Shrimp se dio la vuelta, cuando estaba a punto de disparar de nuevo, hubo una pequeña pausa. Otro cangrejo aprovechó la oportunidad y saltó hacia adelante para abrazar a Pipi Shrimp, y 2 pinzas de cangrejo sujetaron su cuerpo. Pipi Shrimp estaba cubierta de púas y luchó mucho. Aunque la armadura de la espalda del cangrejo es muy defensiva, su plastrón es relativamente suave y fue perforado varias veces por camarones pipí. Para un cangrejo que ha perdido una de sus garras, use otras garras de cangrejo para sujetar el espacio entre la cabeza y el caparazón del camarón pipí. Aunque Pipi Shrimp inmediatamente contraatacó, un martillo de pistola, la única garra de cangrejo restante, también abandonó el cuerpo del cangrejo. Sin embargo, aunque las pinzas del cangrejo se separaron del cuerpo, todavía estaba atrapado en el espacio de la armadura del camarón pipí, lo que tuvo un impacto grave en él. En ese momento, llegó el equipo de camarones azules que había estado vagando a lo lejos, aunque no pudieron romper la coraza del camarón pipí, pudieron envolverla y avanzar hacia el ejército de cangrejos. Cuando este camarón pipí fue enviado a un círculo rodeado por docenas de cangrejos, su destino estaba condenado. Después de que Rowan probó un sashimi de camarones pipí, comió muchos cangrejos salvajes y camarones verdes, y luego se apresuró a regresar al nido de la madre. Después de subir los nuevos datos genéticos, después de revisarlos, me sorprendí. Con razón, este camarón pipí puede convertirse en un tirano en el mar, tiene bastantes genes de tecnología negra. Después de quedarse dormido por un tiempo, se desprendió una capa de piel sobre las garras. Aunque las garras no se convirtieron en martillos, había muchas estructuras nuevas, e incluso la estructura de la armadura de las garras había cambiado. Desafortunadamente, ocurrieron algunos accidentes durante la prueba. Un mes después, se lanzó recientemente la versión Swarm de Pipi Shrimp. A través de varias pruebas, Rowan aprendió más sobre sus diversos parámetros. El primero son sus ojos, que tienen 6 pupilas y pueden ver más colores primarios. Sin embargo, pensé que este par de ojos era algo incompatible con los de Rowan, y actualmente Rowan solo ha integrado una parte de ellos. Pero esta es la parte que hace que el mundo antes de Rowan sea mucho más colorido. En segundo lugar, es la extremidad anterior de su martillo. Un camarón pipí con una longitud corporal de 10 centímetros puede usar su martillo de aproximadamente 1 centímetro para golpear con más de 150 kilogramos de fuerza, razón por la cual puede romper la armadura de Rowan en primer lugar. Y su velocidad de martillo es bastante rápida, pueden acelerar la velocidad de martillo de 0 a 80 kilómetros por hora en 1/300 de segundo. Debido a que el punzón es demasiado rápido, puede incluso producir un efecto de supercavitación en el momento del punzonado. Las burbujas generadas por el efecto de supercavitación colapsarán en un instante, provocando una onda de choque a pequeña escala, y la energía liberada también puede calentar el agua a una temperatura extremadamente alta, lo que resulta en un efecto de sonoluminiscencia. Esta es la fuente del destello en el rabillo del ojo de Rowan cuando fue golpeado por el camarón pipí. Sin embargo, esto requiere que el ojo tenga una sensibilidad muy fuerte para ver. Al mismo tiempo, ser capaz de golpear un martillo con tanta rapidez es inseparable de la cooperación de otras estructuras corporales. Hay un sistema hiperboloide en la extremidad anterior del camarón pipí, el hiperboloide se contrae, almacena energía y luego explota en un instante para disparar el martillo. Por supuesto, si desea realizar estas operaciones, no puede lastimarse, no es suficiente confiar en estas estructuras corporales, también necesita un material muy fuerte para cooperar.
Hay 3 capas de nanoestructuras especiales en la superficie del martillo camaronero de Pippi, que están dispuestas en una microabsorción de impacto, que puede absorber energía, inhibir el agrietamiento y tener una resistencia al impacto muy fuerte. Desafortunadamente, aunque este material es realmente fuerte, ha llegado a su límite cuando soporta al camarón Pippi cuando crece más de 10 centímetros. Si crecen, ocurrirá una tragedia. No preguntes cómo lo supo Rowan. Cuando obtuvo por primera vez esta tecnología supernegra, estaba muy emocionado. Como resultado, estaba tan emocionado que corrió a la prueba y lanzó el sistema de eyección hiperboloide con todas sus fuerzas, pero debido a la aceleración demasiado rápida, después de una gran explosión de aire, su cuerpo quedó inconsciente. Al mismo tiempo, en un instante, las extremidades de su garra se separaron de su cuerpo y se dispararon en la distancia. Después de la inspección, aunque la garra ya tenía un nuevo tipo de nanoestructura, todavía estaba severamente quemada. Afortunadamente, ya es un individuo separado, y estas quemaduras no pueden causarle ningún problema a Rowan, pero el dolor de una garra arrancada a la fuerza, todavía hace que Rowan se estremezca por completo, dando a luz una sensación de dolor. Otra vez nervios. ¿Es esta una idea evolutiva? Posteriormente, Rowan utilizó a Pippi Shrimp para experimentar continuamente, y se le ocurrió este sistema inmaterial: si moría, podría soportar un martillo de unos 2 centímetros, por lo que utilizó este sistema. Y debe ser en agua. Solo en agua se puede neutralizar y enfriar rápidamente. Cuando se activa el sistema hiperboloide, la temperatura alta se genera instantáneamente. No importa la edad que tengas, te encontrarás muerto, y el final será similar al de Rowan. Afortunadamente, Rowan puede renacer de una extremidad amputada, convertirse en una pupa y emerger nuevamente como un héroe de buen cuerpo. Con la longitud del cuerpo de Rowan de más de 60 centímetros, la estructura principal del extremo frontal de sus garras está cerca de los 30 centímetros, por lo que es imposible cambiar a un arma de martillo de 2 centímetros. La imagen era demasiado hermosa, no podía permitirse el lujo de perder a esa persona. Además, este sistema solo tiene una letalidad poderosa en objetivos de tamaño similar. Como cuando Pippi Shrimp atacó a Rowan, solo causó pequeñas grietas en sus garras. Por lo tanto, este sistema es un poco insípido para Rowan, es insípido para comer y es una pena abandonarlo. Pero la tecnología negra ganada con tanto esfuerzo se abandonó en vano, y Rowan no estaba dispuesto. Así que siguió probando y afinando, después de perder un número desconocido de garras y convertirse en pupas. Finalmente mejoró un poco el sistema. Hablando de mejora, en realidad selló la mayoría de las capacidades del sistema de eyección hiperboloide, debilitándolo y debilitándolo nuevamente. Eventualmente, alcanza un nivel en el que Rowan puede usarlo normalmente. Aún así, la velocidad de Rowan de balancear sus garras fue varias veces más rápida, junto con su sistema de captura de movimiento también mejorado. Creo que si te vuelves a encontrar con camarones Pippi en el mar, definitivamente le darás una sorpresa. Capítulo 95. Ha llegado el momento. Con el paso del tiempo, el ejército de East Road y West Road también escaló montañas y montañas, cruzó lagos y ríos y empujó el territorio del enjambre hacia el mar. Solo el ejército de South Road continuó avanzando durante miles de kilómetros después de digerir la vasta área desértica, y aún no vio ningún rastro del océano. En tierra, el enjambre ya ha dominado un lado, y el siguiente viaje es el mar. Quizás, al cruzar el océano sin límites, se puedan descubrir nuevos continentes en otras partes del planeta. En la costa al borde del territorio del enjambre, las bases navales se elevan desde el suelo. Una gran cantidad de enjambres de camarones y cangrejos Pippi comenzaron a formar tropas y comenzaron a explorar la profundidad y la anchura del océano al mismo tiempo. Justo cuando el enjambre estaba a punto de marchar hacia el océano, Rowan volvió a sentir la oportunidad en su contacto con el nido de la madre. Solo que esta vez, no parecía borroso, paradójico, sino claro. En un instante, Rowan tuvo un atisbo de iluminación. El tiempo ha llegado. Un relincho agudo emanó de la boca de Rowan, mientras los tentáculos se balanceaban violentamente, las feromonas que contenían instrucciones llenaban los alrededores. En un instante, los diversos insectos alrededor parecieron detenerse y congelarse. En un instante, la imagen volvió a cobrar vida. Los insectos que recibieron la orden comenzaron a difundir nuevas órdenes como locos, y los insectos de transporte se precipitaron en todas direcciones con los mensajeros. Con la base del nido madre como punto, las bases de las ramas que irradiaban hacia afuera comenzaron a recibir nueva información de instrucción una tras otra.
Aunque esta orden es un poco extraña, se puede decir que el enjambre es un derivado de Rowan, mantienen absoluta lealtad a Rowan y no tienen dudas sobre la orden. La hormiga reina tipo I en la base comenzó a dar órdenes, y los pastos de áfidos circundantes fueron devastados. Los pobres pulgones solían vivir la vida de los tíos, eran alimentados y alimentados, e incluso Baba tenía una persona especial responsable de la limpieza regular. Pero de repente, los sirvientes que los cuidaban colectivamente les dieron la espalda. Las mandíbulas afiladas como navajas perforan sus cuerpos, que luego se envuelven en una mezcla de jarabe y saliva para evitar que se echen a perder. Empacar, cargar, llevar. Lo mismo sucedió con las plantaciones subterráneas, fueron cosechadas destructivamente sin tener en cuenta la longevidad, e incluso las raíces y las plántulas fueron empaquetadas y selladas. Los insectos salvajes en el territorio también sufrieron mala suerte y se encontraron con la limpieza de alfombras. Incluso un saltamontes con gran capacidad de salto y buena capacidad de escape no puede escapar de este tipo de barrido. Los insectos en la base de la rama, después de encontrar toda la comida que podían traer, comenzaron a dirigirse hacia la base del nido madre de manera poderosa. Mirando el suelo desde el cielo, en la vasta tierra, en todas las direcciones, se han abandonado las bases de las ramas. Los insectos abandonaron su nido, empaquetaron todo y se reunieron en el mismo lugar. La ubicación de la base del nido de la madre, con el tiempo, los insectos se reúnen cada vez más. Al comienzo de la batalla con las hormigas amarillas naturales, el 90% de los gusanos fueron derrotados, y luego solo tomó más de 200 días para que el enjambre se recuperara a la cantidad de 100.000 millones antes de la guerra. Y ahora, después de tanto tiempo, la nueva versión de la reina de las hormigas ha producido decenas de miles, y ya se desconoce la cantidad de errores. Aunque los insectos trajeron todo lo que tenían antes de llegar a la base de cría, la reunión de una cantidad tan grande de insectos consumía mucha comida todos los días. Y estos alimentos, además de la zona no alejada de la base del nido, tienen algunas sobras cuando llegan aquí. En el resto de lugares lejanos, la comida se ha consumido básicamente en el camino. Afortunadamente, los insectos también tienen talento para comer tierra y aunque no pueden reponer mucha fuerza física, pueden mantener los signos vitales básicos. Las densas pilas de insectos cubrían el área alrededor de la base del nido. Al ampliar esta imagen, se cree que los diversos detalles que contiene son bastante amigables para los pacientes con fobia intensa. El suelo en esta gran área ha sido abollado por más de 10 metros de la nada. Después de que los insectos coman el suelo, absorberán una pequeña cantidad de nutrientes y expulsarán el resto del cuerpo. Por lo general, estos efluentes son fertilizantes bastante buenos y serán transportados a los árboles circundantes por hormigas obreras especializadas. Pero ahora que cientos de miles de millones de bichos se reúnen y pueden expulsar una montaña todos los días, naturalmente no habrá bichos que tengan que trabajar duro para transportar estas cosas. Entonces, estas cosas básicamente se usarán de nuevo, y luego 2, 3 veces, más de 100 días después, en el enjambre, además de cangrejos, camarones verdes, camarones pit y otras armas marinas, incluso gusanos champán y gusanos buceadores convergieron a lo largo del río en el lago junto a la base del nido madre. El momento crítico finalmente ha llegado. En una mañana soleada, Rowan respiró hondo, miró las montañas de insectos negros a su alrededor, se dio la vuelta y trepó al suelo, y atracó el nido de la madre con su cola después de una larga ausencia. Todos los insectos en la base fueron conducidos al suelo. No quería nada más ver este gesto vergonzoso. Aunque, ahora es su cuerpo completo. Después de calmarse, un silbido agudo penetró en el suelo. Una extraña ola saliendo del cuerpo de Rowan, acompañada de un relincho, irradió rápidamente en todas direcciones. Los insectos barridos por las extrañas olas asumieron todos una postura rugiente. Aunque, muchos de ellos son tropas tontas, pero en este momento, están gritando con sus almas. A medida que se agregan más y más errores, los gritos van desde débiles hasta impactantes. Un rastro de energía única surgió de los insectos y convergió en Rowan. En los ojos del gusano de Rowan, un rastro de luz blanca se transmitió gradualmente, y la luz blanca se volvió cada vez más intensa, e incluso se disparó a 1 metro de distancia, iluminando toda la base subterránea. A medida que se acumulaba más y más energía, el cambio cuantitativo resultó en un cambio cualitativo, y la deslumbrante luz blanca gradualmente adquirió un extraño y noble color púrpura. Lentamente, los insectos más cercanos a Rowan quemaron su energía desconocida, mantuvieron una postura de grito y se fijaron para siempre en este momento.
Aunque la mayoría de los insectos son pequeños, los trillones de ellos explotan con un poder increíble. Las montañas de insectos se quedaron en silencio una por una, pero el silbido de Rowan se hizo más y más fuerte. Finalmente, el último error también aportó todo. Al mismo tiempo, los relinchos de Rowan cesaron abruptamente. La luz blanca púrpura que salió disparada de sus ojos convergió gradualmente y se encogió. La conciencia de Rowan estaba un poco borrosa en este momento, y estaba tan exhausto que no podía esperar a que Lima se durmiera. Este tipo de agotamiento no es físico, sino espiritual, por lo que no tiene forma de resistir, ni quiere hacerlo. Ahora necesita una larga hibernación para digerir este cambio. El nido de la madre también se encogió y se encogió. Rowan rompió el vínculo con él. Con toda su fuerza, se arrastró profundamente bajo tierra a lo largo del túnel excavado de antemano. Este lugar fue excavado con anticipación y se hundió 300 metros bajo tierra. Hay una habitación en el sótano que no es espaciosa, pero es lo suficientemente grande como para acomodar a Rowan. Ha sido reforzado innumerables veces por hormigas obreras y gusanos de baba, lo suficiente como para garantizar la resistencia a terremotos severos y otros desastres naturales. Después de que Rowan llegó aquí, destruyó el pasaje por donde vino y cerró el agujero. En este momento, ha perdido la protección del enjambre de insectos y no sabe cuánto tiempo dormirá esta vez, por lo que debe tener cuidado. Después de hacer todo esto, Rowan ya no pudo contener la fatiga de su alma y cayó en un profundo sueño. Un poco de líquido salió de su cuerpo y gradualmente se condensó en un capullo para envolverlo. Capítulo 96. Vicisitudes de la vida. Rowan ha subestimado mucho su tiempo de sueño esta vez. Aunque es una especie extraordinaria en otros mundos, algunos talentos especiales son normales. Pero después de todo, el entorno ha cambiado, el talento ha mutado y está fuera de su control. Después de perder la armada de enjambres de Rowan, después de arrasar la costa durante un período de tiempo, debido a la falta de fertilidad, se retiró gradualmente del escenario de la historia. Algunos artrópodos y crustáceos han vuelto a ocupar aquí. Al mismo tiempo, los peces en el mar profundo aparecieron gradualmente en el mar poco profundo e incluso querían marchar hacia la tierra. Pero no son los oponentes de los crustáceos y artrópodos con cuerpos blindados y armas afiladas, aunque son flexibles, todavía pertenecen al final de la cadena alimenticia. En tierra, debido al barrido destructivo de los enjambres de insectos, una gran cantidad de criaturas fueron aniquiladas, e incluso no quedaron huevos de insectos, y el ecosistema sufrió graves daños. Pero la desaparición colectiva de los insectos y las plantas que han perdido sus controles y equilibrios han ganado una oportunidad para el desarrollo. Las plantas se vuelven cada vez más densas, se absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono en el aire y los elementos de carbono se depositan con la muerte de las plantas. Cada vez hay menos carbono en la atmósfera, y la temperatura de la superficie es cada vez más baja. La vegetación se marchita, la vida se marchita. El planeta se cubre gradualmente de escarcha. Rowan, quien se suponía que debía despertarse a esta hora, comió un insecto congelado. Hay un gen súper inactivo en el gusano, que es activado por el estado de Rowan y el entorno que lo rodea en este momento. Rowan cayó en hibernación de nuevo, y esta vez más a fondo. El tiempo vuela, y el planeta cubierto con una gruesa capa de hielo finalmente estalló en un volcán porque la energía acumulada en el suelo era demasiada para ser liberada. Innumerables sustancias subterráneas rompieron el hielo y se elevaron hacia el cielo. Y se libera mucho carbono con estas sustancias. El cielo estaba cubierto por una gran cantidad de ceniza volcánica flotante, y el planeta que se suponía que se enfriaría de nuevo porque la luz del sol estaba bloqueada, pero debido a las erupciones volcánicas masivas en este momento, la temperatura siguió aumentando. La gruesa capa de hielo comenzó a derretirse, convirtiéndose en vapor de agua y elevándose hacia el cielo. A grandes altitudes, el vapor de agua se enfría y vuelve a caer a la Tierra, transportando cenizas volcánicas. La ceniza volcánica contiene ricos minerales y nutrientes en el manto, que se han acumulado durante mucho tiempo. La vida suprimida por la temperatura comienza a debilitarse, esta es una lluvia de vida. Una gran cantidad de vegetación absorbe abundantes nutrientes del manto, se eleva desde el suelo y libera una gran cantidad de oxígeno. En el planeta, la concentración de oxígeno sigue aumentando. Las criaturas en el océano comenzaron a moverse hacia la Tierra nuevamente, y un pez especial en las profundidades del mar aprovechó la oportunidad para aterrizar. La dominación original de crustáceos y artrópodos ha cambiado por completo con la llegada de este pez.
Este tipo de pez tiene una especie de tecnología negra que atraviesa la columna vertebral. Los animales con vértebras continúan creciendo en tamaño con la ayuda del entorno mejorado con oxígeno. Por el contrario, son los crustáceos y los artrópodos, aunque en un ambiente rico en oxígeno, el sistema respiratorio ya no es el principal motivo de su expansión de tamaño. Sin embargo, debido a la armadura de exoesqueleto que cubre el cuerpo, si desea aumentar el tamaño de su cuerpo, debe mudar de piel constantemente. En el ambiente primitivo, mucho esfuerzo físico durante la muda y el período de debilidad después de la muda son formas de morir. En la persecución de crustáceos y artrópodos gigantes, solo algunos de ellos tienen un pequeño éxito en las profundidades del mar, y todos ellos en tierra han fracasado sin excepción. Después del fracaso, los crustáceos y los artrópodos todavía tienen una armadura dura y armas afiladas debido a su tamaño, y su espacio vital se ve constantemente exprimido por los vertebrados cada vez más grandes, y se reduce gradualmente al final de la cadena alimentaria. Algunos vertebrados ya no se desarrollan hacia un tamaño grande, son pequeños y van ocupando poco a poco el nicho ecológico de los insectos. Y algunos otros vertebrados persiguen un tamaño mayor en virtud del abundante oxígeno. Algunas especies incluso comienzan a tener cutículas gruesas adheridas a sus cuerpos, comparables a una armadura de exoesqueleto. Para algunos insectos cuyo espacio vital está reducido, un día se abre el caparazón y uno o varios pares de alas se extienden debajo del caparazón. Estas alas son completamente de la nada, lo que las convierte en uno de los pocos casos exitosos en la historia evolutiva. Su repentino despegue ha vuelto a desarrollar un nicho ecológico en blanco. Los insectos que han adquirido la habilidad de volar han recuperado su lugar en el planeta con sus talentos únicos. Algunos insectos han renunciado a gran parte de su armadura, incluido el caparazón sólido y otras partes, para ganar tamaño. Poco después, los vertebrados también aprendieron a volar. A diferencia de las alas de los insectos, especializan sus extremidades anteriores en alas. Confiando en las ventajas del tamaño del cuerpo, los vertebrados simplemente volaron juntos y se convirtieron en los nuevos señores del aire al volar más alto y más lejos. En este sentido, los vertebrados ocupan la tierra y el cielo. Solo en el océano hay algunos grandes crustáceos y artrópodos que pueden ocupar un pequeño lugar. Esta evolución ecológica se encuentra en un planeta desconocido, cualquier similitud es pura coincidencia. Un escarabajo verde de 2 o 3 centímetros, batiendo rápidamente sus alas, buscaba comida en un matorral bajo. Las alas son transparentes y débiles, y las líneas internas son claramente visibles. Hubo un terremoto muy grande por aquí, el entorno de la superficie original fue destruido y ya no se pudieron encontrar los terrenos de caza familiares. Solo puedo probar suerte en este lugar desconocido. De repente, un objeto largo de color carne pasó como un relámpago y el escarabajo verde desapareció. Y no muy lejos de donde ocurrió el incidente hace un momento, una rana enorme con una altura de 20 centímetros y un cuerpo verde oscuro encogía los párpados y tragaba algo. Después de terminar el trabajo, hice algunos gucuas satisfechos, y el tímpano se hizo más grande y más pequeño, y con la expresión facial perezosa, parecía muy cómodo. La oreja de una rana crece detrás de sus ojos, como un botón desde la distancia. En este momento, sus sensibles oídos parecieron escuchar algo extraño. Pero no se movió, su estructura ocular era especial y su visión dinámica era muy poderosa, confiaba en que ninguna criatura podría atacarlo. La ciega confianza en sí mismo la hizo morir. Un viento violento sonó, y parecía que algo lo atacaba rápidamente, y sus oídos estaban sensibles para captar esta crisis. Pero cuando la rana simplemente estiró sus patas traseras y estaba a punto de saltar, fue como si hubiera sido golpeada por un arma desconocida, el enorme impacto presionó todo su cuerpo contra el lodo. En un abrir y cerrar de ojos, el culpable reveló su figura, en ese momento, finalmente pudo ver sus verdaderos colores. En este momento, una enorme y poderosa extremidad con forma de pinza estaba cubierta con densos y diminutos hoyos, como un cráter de meteorito. El hoyo está lleno de pequeñas pelusas. En este momento, su punta se clava en el cuerpo de la rana, aunque la rana no ha muerto, la lesión es solo cuestión de tiempo. Mirando hacia atrás a lo largo de las garras, su dueño es un escarabajo enorme con una longitud corporal de 60 centímetros. Incluso en este entorno rico en oxígeno, los insectos de este tamaño rara vez se ven en tierra. Además de un par de enormes garras, en realidad tiene 8 patas de araña. La peculiar combinación lo hace muy diferente, y se le puede llamar un chico guapo en el mundo de los insectos. Capítulo 97.
Despertar. Rowan se despertó con un sonido de guac, cuac, y estaba muy enojado cuando se levantó. El largo sueño y la latencia hicieron que su cerebro no fuera muy brillante. Mi cabeza estaba vacía, y no pude pensar en nada por un tiempo. Sin embargo, en este momento, no podía preocuparse por nada más, y mientras la función de su cuerpo continuaba recuperándose, el hambre extrema lo envolvió. Instintivamente rasgó el capullo que envolvía su cuerpo, no se movió por mucho tiempo y su cuerpo parecía estar oxidado, dificultando mucho sus movimientos. Después de finalmente abrir el capullo seco no tiene ningún valor comestible. Más tarde, descubrió desesperado que en realidad había un muro más fuerte afuera. No sé qué cosa malvada fue pegada aquí hasta la muerte. Rowan, quien no estaba sobrio, maldijo en su corazón. El constante sonido de cuco desde arriba lo agitaba cada vez más. Obligados a exprimir un poco de fuerza, los dos cuervos gigantes siguieron hurgando en la pared con la cooperación de los ojos refrescados. Finalmente, con esfuerzos constantes, se abrió una pequeña abertura en la pared. Es fácil lidiar con muchos defectos. Rowan usa las garras, las hebillas, las palancas o las excavaciones, y constantemente expande este pequeño agujero. Trozos de terrones que están fuertemente unidos siguen cayendo en la cueva cerrada. La brecha se hizo más y más grande, y finalmente mechones de tierra suelta rodaron por el agujero. Estos suelos no pueden resistir el ataque de los dos cuernos gigantes obstinadamente como los unidos. La tierra siguió cayendo, y Rowan se llevó un poco a la boca, llenando un poco su estómago hambriento. Sin embargo, la eficiencia de la absorción de nutrientes de Rowan de estos suelos es muy baja. Estos suelos solo son necesarios para soluciones a corto plazo, y pueden curar completamente los síntomas y no las causas fundamentales. Rowan, que estaba presionado por el tiempo, no se demoró y continuó cavando después de un poco de hambre. Afortunadamente, la capacidad de este par de garras para cavar agujeros no es menor que la de los pies para cavar. Con un poco de esfuerzo, se cavó un pasaje hacia arriba. Afortunadamente, el terremoto anterior y el movimiento de la corteza terrestre hicieron que Rowan, que una vez estuvo enterrado profundamente en el suelo, volviera a aparecer. La ubicación de su cueva en este momento estaba a solo 20 o 30 metros del suelo. Sin embargo, a esta corta distancia, cuando Rowan cavó hasta la superficie y respiró aire fresco, estuvo a punto de quedarse sin combustible. Al mismo tiempo, también descubrió al culpable que lo despertó. Mirando los grandes ojos de la rana, supo que sus ojos eran bastante buenos. El talento perdido hace mucho tiempo de disfrazarse y cambiar de color finalmente resultó útil, y Rowan pudo usarlo. Los colores de su cuerpo cambiaron por un tiempo, y el cuerpo originalmente negro gradualmente se volvió más colorido. Entonces, Rowan pareció desaparecer mágicamente, mezclándose perfectamente con el entorno circundante. Rowan estaba un poco nervioso mientras caminaba de puntillas cerca de la rana verde oscuro. Después de todo, en este momento solo podría tener el poder de un solo golpe, depende de si come carne o roe la tierra. Las garras entraron gradualmente en la distancia de ataque, y la rana pareció darse cuenta, pero no se movió. Mientras Rowan respiraba aliviado, se activó la versión debilitada del sistema hiperboloide. El viento silbó, y después de que la garra gigante atravesó el cuerpo de la rana, todavía estaba castrada y penetrada en el suelo. Rowan, que no ha cazado en persona durante mucho tiempo, tiene poco control de su fuerza y la mitad de los ingredientes frescos se destruyen. Sin embargo, en este momento, ya no le importaba tanto. Ahora incluso dos gatos de tortas de ácido se colocan frente a él, y puede comerlos. Después de una comida de Issei, Rowan, quien agregó un poco de energía, finalmente comenzó a aumentar lentamente su coeficiente intelectual, recordando lo que sucedió antes de la hibernación. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar, había vibraciones difusas regulares en la superficie, y se sorprendió ¿podría ser otro terremoto? Sin embargo, después de una cuidadosa detección, me di cuenta de que la vibración era como la vibración de un enorme ser vivo que se movía y pisaba el suelo. Afortunadamente, esa cosa todavía está a cierta distancia de él, pero sus sentidos parecen haberse vuelto mucho más sensibles. El sonido de las ranas se podía escuchar desde una distancia tan profunda bajo tierra en este momento, lo que parecía respaldar esto. La crisis se levantó temporalmente, por lo que tuvo tiempo de observar el entorno circundante. Había árboles altos por todas partes, y algunos incluso fueron arrancados de raíz. Mirando las grietas en la superficie, Rowan supuso que debería haber un desastre como un terremoto.
Sin embargo, la mayoría de las especies de estos árboles que nunca había visto antes. Anteriormente, el territorio del enjambre ocupaba la mayor parte del continente, y había pocas cosas que no hubiera visto antes. De repente, miró hacia el lugar donde finalmente desapareció la rana y finalmente reaccionó. Esta cosa era algo que había visto cuando era un ser humano, pero nunca lo había visto desde que era un gusano. En este momento, no pudo evitar hacer 3 preguntas desde su alma. ¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Dónde está este lugar? ¿Pasaste de nuevo? Hay muy poca información y se desconoce la situación externa. Es demasiado peligroso salir a buscar información en persona. Por lo tanto, la tarea más importante en este momento es hacer crecer el nido de la madre nuevamente, pero se ha ido por la ruta del grupo y no tiene soldados bajo su mando, por lo que entró en pánico. Debería haber un arroyo aquí, uno muy pequeño. Desafortunadamente, el terremoto ha cambiado el terreno aquí y el arroyo necesita ser reubicado. En este momento, esta área está cubierta con pequeños charcos debajo de los árboles y malezas derrumbados, hay pequeños arroyos de agua escondidos. Ocasionalmente, habrá un sonido de ranas llamando desde los alrededores. Las diminutas escamas del cuerpo comenzaron a funcionar, ocultando la figura de Rowan. Trató de evitar el charco lo más posible y tocó con cuidado la dirección de donde provenía el grito. Aunque las ranas son la némesis de los insectos, todo su cuerpo de armas y equipos están diseñados para comer insectos. Pero las ranas aquí son demasiado diferentes en tamaño al tamaño de Rowan, y esta relación de restricción mutua no se puede establecer en absoluto. Por ejemplo, si un ser humano es tan grande como una hormiga, definitivamente no sería un oponente de una hormiga con sus propias manos, pero tan pronto como la brecha de tamaño se ensancha, uno puede pisotear hasta la muerte a voluntad. Y la rana no solo es incapaz de tamaño, sino también restringida en talento. El par de ojos que han evolucionado para atrapar insectos voladores rápidos son completamente superados por el sistema de camuflaje sigiloso de Rowan. La rana, que perdió la oportunidad, ni siquiera tuvo oportunidad de escapar frente a Rowan. Después de matarlo a puñaladas y comer algunas ranas, el estómago de Rowan no se sentía lleno en absoluto. Parece que esta vez, el déficit del cuerpo es realmente demasiado serio, y la rana se descompone rápidamente en energía para complementar las necesidades del cuerpo. Durante este periodo, Rowan también descubrió varios insectos voladores. Esta era la habilidad con la que soñó al principio. Antes, el enjambre de insectos ocupaba la mayor parte de la Tierra, pero no se encontraron insectos voladores. No esperaba verlo en todas partes. Esto no puede evitar que Rowan vuelva a hacer 3 preguntas desde su alma. Debido al pequeño tamaño de estos pequeños bichos, aunque las garras de Rowan están respaldadas por una versión debilitada del sistema hiperboloide. Sin embargo, la fuerza no es fácil de dominar, y solo puedes ir recto, y los cambios no son muy flexibles, y todavía no es suficiente para lidiar con estas pequeñas cosas. Sin embargo, Rowan no solo tiene un arma de caza como las garras, tiene mejores armas para lidiar con objetivos tan pequeños y flexibles. Capítulo 98. Pterodáctilo. Un paso delgado y aterciopelado salió de la nada como un rayo y, con la ayuda de la poderosa visión dinámica de Rowan, golpeó con precisión a un escarabajo verde en pleno vuelo. Los pelos pegajosos de las pequeñas garras en la parte delantera del pie sujetaban con fuerza al escarabajo verde y tiraban de él hacia Rowan. Esto es equivalente a una pequeña pastilla mágica a la que le pueden crecer alas. Rowan no dudó en llevársela a la boca, y estaba crujiente. Después de matar a puñaladas a algunas ranas, Rowan encontró una criatura que nunca antes había visto. En este momento, ya estaba un poco entumecido, y la idea de cruzar nuevamente llenó su mente. Este animal mide casi medio metro de altura, un poco como un ratón y un poco como un perro, su boca no es tan protuberante, pero es plana, tiene muchos bigotes blancos en la barbilla y su expresión es algo ingenua. El suave y flexible pelaje amarillo claro cubre todo el cuerpo. Esta es la primera criatura que Rowan vio después de convertirse en un insecto, que no estaba cubierto con una armadura de exoesqueleto, sino una criatura de pelo largo. Parece que esta es en realidad una criatura mamífera. Sus extremidades son robustas y cortas. En este momento, está en cuclillas en el suelo, sosteniendo un par de extremidades anteriores, y no sabe qué tipo de fruta vegetal está comiendo. A ambos lados de su cabeza, 2 grandes ojos redondos miraban a su alrededor con atención. Detrás también hay una cola ligeramente gruesa, aunque no es particularmente raro, también es un objeto relativamente novedoso, especialmente este estilo, que es único.
Rowan lo iba a invitar a cenar para discutir el misterio de la evolución genética y, por temor a que se negara, también activó el sigilo óptico para acercarse con cuidado. Xuan Gao entró gradualmente en el rango de ataque, pero esta criatura estaba muy alerta. Aunque Rowan es ópticamente invisible, inevitablemente hace algunos ruidos durante el viaje. La extraña criatura dejó de roer y le salieron las orejas escondidas en el pelaje. Aunque no encontró nada, fue cauteloso y decidió irse primero. Pon la fruta en tu boca, luego aterriza sobre tus patas delanteras y vete. De repente, un enorme escarabajo salió de detrás de él. El rápido movimiento causó cierta confusión en el sistema de sigilo óptico de su cuerpo, pero parecía que era un poco colorido. Una extremidad de garra golpea primero el cuerpo de la extraña criatura, aunque su pelaje puede defenderse bien de los ataques penetrantes. Pero el poderoso impacto que vino con las garras aún le causó graves daños y lo dejó fuera de combate. Rowan comenzó con una catapulta y alcanzó a la peculiar criatura que cayó al suelo, aprovechando el espacio cuando luchaba por levantarse, se lanzó hacia adelante, enredando a la peculiar criatura con todo su cuerpo, y la bloqueó firmemente con 2,5 metros. Aunque sus pies no son el arma de ataque principal, están cubiertos con púas y lana de acero, y su poder no debe subestimarse, pero nunca antes se han usado. También hay más de un arma que no tiene cabida en el pasado. Rowan también tiene la capacidad de envenenar. El par de colmillos de la plantilla del gen de la araña no se han usado varias veces desde que los tenían. Debido a que Rowan rara vez se encontraba con oponentes del mismo tamaño antes, la mayoría de los oponentes fueron aplastados por su tamaño y hubo muy pocas oportunidades de hacerlo ellos mismos. En este momento, esta criatura medía medio metro de largo, aunque era un poco más delgada que él, todavía hacía que su arma fuera útil. 2 colmillos perforaron el cabello de la espalda de la extraña criatura y se hundieron en su cuerpo. El tubo hueco en los colmillos vacía rápidamente el inventario en la glándula venenosa. Rowan tiene poca experiencia en envenenamiento y no sabe cómo controlar el peso, por precaución todavía se lo inyecta todo. Parece que sintieron la crisis de la vida y la muerte, y la extraña criatura comenzó a luchar violentamente. Desafortunadamente, aunque su par de garras parecían gruesas y afiladas, no pudieron romper la armadura de Rowan. La lucha fue ineficaz, y la criatura ansiosa y peculiar lanzó un contraataque final, se arriesgó y mordió la articulación de la extremidad de Luo Wen. Aunque la armadura también está unida a las articulaciones, parte de la armadura que está doblada hacia adentro es un poco débil para ser flexible. Los 2 afilados dientes frontales de la extraña criatura estaban mordiendo aquí. Los 2 incisivos eran extraordinariamente largos y muy afilados, perforando fácilmente la membrana en la articulación. Aunque esta lesión no fue nada para Rowan, el par de colmillos estaban atascados en la articulación y no podían sacarse. La atmósfera estaba un poco congelada y ambos lados estaban un poco avergonzados. En este momento, hubo algunas voces extrañas en el cielo arriba, y las voces se acercaron rápidamente después de que sonaron. En el pasado, Rowan nunca ha sido atacado desde el cielo, por lo que aunque la perspectiva de Rowan es cercana a los 360 grados, inconscientemente ignorará la información desde arriba. Además, aunque sus ojos siempre han funcionado bien en términos de procesamiento de detalles y frecuencia de actualización, la distancia de visualización siempre ha sido un inconveniente, aunque seas fortalecido, es solo un campo de visión de más de 300 metros. En el pasado, el oponente era ciego o miope. En comparación, el campo de visión de más de 300 metros podría considerarse clarividente. Pero en este momento, estaba un poco estirado. Finalmente, el dueño de la visión apareció en el campo de visión de Rowan, y cuando vio la aparición de la otra parte, Rowan se quedó atónito. ¿Este TM resultó ser un pterosaurio? ¿Qué diablos es este lugar? Rowan no se sentía como si estuviera haciendo 3 preguntas de su alma otra vez. Sin embargo, no hay tiempo para que él piense cuidadosamente ahora. Las alas del pterosaurio se plegaron y el cuerpo continuó acelerando bajo la acción de la gravedad. La velocidad del cuerpo en picado fue extremadamente rápida y la distancia de 300 metros se alcanzó en un instante. Rowan se enfrentó a esta situación por primera vez y se enredó con criaturas extrañas, lo que hizo que moverse fuera muy inconveniente. En este momento, bajo la acción de la toxina, la extraña criatura ha perdido gradualmente su lucha, y el peso de todo el cuerpo cuelga de Rowan a través del par de incisivos. Si solo es el propio Rowan, tiene muchas formas de evitar este ataque, ya sea un inicio de eyección o sigilo óptico, muy bien puede salvarlo de la crisis.
Es una pena que la deliciosa comida que estaba en tu boca ahora se haya convertido en una carga mortal. Aunque Rowan hizo todo lo posible para deshacerse de esta carga, las extremidades de las garras no eran tan flexibles como los dedos, y el tiempo fue demasiado corto, por lo que los dientes frontales se atascaron aún más bajo el jugueteo nervioso. Rowan solo podía encender el sigilo óptico, con la esperanza de que el pterosaurio no pudiera verlo, aunque se estaba engañando a sí mismo, tenía algo de consuelo psicológico. Cuando el pterosaurio se acercó al suelo, sus alas plegadas se abrieron repentinamente, se abalanzó y se deslizó, y saltó sobre Rowan y los demás. Antes de que Rowan pudiera respirar aliviado, el pterosaurio se dio la vuelta, ajustó su postura y voló hacia ellos nuevamente. Y, esta vez, el pterosaurio estiró ese par de fuertes garras. Este pterosaurio era bastante grande, y cuando extendió sus alas y pasó, el cielo se oscureció, cubriendo el cielo y el sol. Rowan estimó que su envergadura debería ser de 7 u 8 metros por lo menos. Si no fuera por la barrera del idioma entre los dos bandos, Rowan realmente quería persuadirlo, no había necesidad de luchar contra ellos, que solo medían medio metro de largo. El pterosaurio, que se abalanzó de nuevo, agarró con precisión a la peculiar criatura de pelaje amarillo claro. Tal vez el pterosaurio no encontró a Rowan, pero sus garras eran demasiado grandes, y Rowan, que estaba atado a la extraña criatura, apareció naturalmente en las garras cerradas. Capítulo 99. Combate aéreo. El pterosaurio no esperaba tener una cosecha inesperada. Luego de atrapar a la presa, la figura comenzó a elevarse rápidamente. El fuerte viento silbó en sus oídos y la fuerte presión del viento estimuló sus ojos para que se sintieran muy incómodos y ya no podía ver normalmente. Los ojos de Rowan comenzaron a secretar líquido, como una película que cubría los ojos. Este es el talento del insecto buceador al principio, no esperaba que fuera útil no solo bajo el agua, sino también en el cielo. Al recuperar la capacidad visual, la distancia al suelo aumenta rápidamente, excediendo gradualmente el campo de visión y volviéndose borrosa. Esto muestra que Rowan ha sido llevado a una altitud de al menos 300 metros, y el pterosaurio no tiene intención de detenerse, y la altitud sigue aumentando. Después de convertirse en un insecto, Rowan tuvo una vida miserable cuando salió del cascarón. Detrás había un nido de madre, y lentamente vivía una vida como un tío. Si no le disgustaba, sería responsable de comer si no podía comer. Rowan no se había enfrentado a una situación tan crítica durante mucho tiempo. Además, no mucho después de despertarse, su mente todavía estaba aturdida y su estómago aún no estaba lleno. Todavía había algunas criaturas extrañas alrededor, lo que lo hacía sentir como si estuviera en un sueño, lo cual era extremadamente irreal. Pero el pelaje suave en sus brazos, agarrando sus garras duras, y el chico de arriba con algunos tuets alegres, están constantemente sacando a Rowan de sus sueños a la realidad. Rowan negó con la cabeza. En este momento, ya no estaba a cierta altura. Incluso había nubes blancas a su alrededor, y la temperatura estaba cayendo bruscamente, aunque la baja temperatura no representaba una gran amenaza para Rowan. Pterodáctil no sabe a dónde llevarlo, pero no es un buen lugar para venir. Después de llegar, tal vez el oponente cambie de uno a varios. No quería tomar este avión, tenía que encontrar la manera de salir temprano del avión. Aunque las alas del pterosaurio en la cabeza parecen ser muy grandes, el cuerpo real puede medir menos de 2 metros. El ángulo de Rowan puede incluso ver directamente su abdomen blando sin ninguna protección. Además, Rowan también tiene un método de ataque de largo alcance muy poderoso, aunque nunca se ha usado en combate real. Extendió su escorpión derecho y tomó una posición de ataque. La versión completa del sistema hiperboloide comenzó a acumular energía y puntería. Rowan no puede controlar de manera flexible la versión debilitada del sistema hiperboloide, y mucho menos la versión completa en este momento. Todo depende de su estado de ánimo. Sin mencionar que aunque Rowan estaba muy cerca del objetivo en este momento, el objetivo se movía rápidamente. Y el propio cuerpo de Rowan no se puede arreglar. Con los altibajos del vuelo del pterosaurio, es difícil decir si puede golpearlo o no. Sin mencionar que la flecha estaba en la cuerda en este momento y tuvo que ser disparada. Sonó una gran explosión de aire y la versión completa del sistema hiperboloide aceleró el lado derecho de Rowan a un estado supersónico en el momento de la eyección. El lado derecho escapó del cuerpo de Rowan, voló hacia arriba y desapareció en el cielo. Primero se cortó el cuerpo del pterosaurio en el lado derecho del torso y luego se penetró la base de las alas.
La velocidad del Chelicera es demasiado rápida, y la alta temperatura generada incluso quemó su herida en el momento en que hirió al pterosaurio, y el pterosaurio ni siquiera derramó unas gotas de sangre. Si fuera en tierra, el ataque de automutilación de Rowan sería en vano. Pero este ataque no es tan simple como el daño físico a una distancia tan cercana. Antes de que el pterosaurio tuviera tiempo de sentir el dolor, una enorme explosión de aire sonó de inmediato, lo que hizo que el impredecible pterosaurio se mareara y le zumbara la cabeza. El pterosaurio, que recibió el doble golpe, sin darse cuenta aflojó sus garras y, debido a sus alas, comenzó a gotear y cayó a un lado. Aunque Rowan escapó de las garras, no escapó del peligro. Los mismos que fueron atraídos por el grito alegre del pterosaurio hace un momento, se han estado escondiendo en las nubes. En este momento, al ver al pterosaurio arrojar a su presa, todos volaron hacia Rowan, que estaba en caída libre. Debido a que estaba más allá del campo de visión, Rowan no sabía cuántos hombres estaban listos para atacarlo. Pero a través de los sonidos que venían de diferentes direcciones, juzgó al menos 3. Su ao derecho ya había perseguido su sueño, y su ao izquierdo estaba atrapado en las articulaciones por los dientes frontales de la extraña criatura. Por un tiempo, la situación resultó ser aún más peligrosa que antes. La crisis de vida o muerte hizo que el coeficiente intelectual de Rowan se conectara rápidamente y mostró un talento oculto. Este talento proviene de un cangrejo de aguas profundas, siempre que este cangrejo sea atacado irresistiblemente, tomará la iniciativa de mudar su quelicera y desecharla al atacante para llamar la atención de la otra parte, y aprovechará la oportunidad para escapar. Luo Wen nunca pensó que todavía usaría este talento, lo había olvidado hace mucho tiempo, y realmente no esperaba el ataque del cielo en este momento, su reacción fue medio segundo y sus acciones no fueron tan decisivas. Si fue atacado por un pterosaurio, habría perdido su chelicera a la primera, como puede haber tantas cosas atrás. Pero ahora es demasiado tarde para decir que las cosas ya sucedieron, así que solo puedo guardar este encuentro como una experiencia preciosa. Se abrió una articulación en la raíz de Zuoao, y en el momento en que Zuoao se desprendió, Rowan usó sus pies para empujarla con el cuerpo de la extraña criatura con todas sus fuerzas. Con la ayuda del empuje inverso, el cuerpo de Rowan voló en la otra dirección al mismo tiempo, el sistema de sigilo óptico se activó. Aunque el movimiento rápido provocó algunos retrasos en el funcionamiento del sistema óptico, afortunadamente, el color del entorno en el cielo es algo monótono, por lo que el efecto no es grande. A la vista de los pterosaurios, solo vieron a la extraña criatura de pelaje amarillo, desplazándose una distancia en el aire. Luego, el gran insecto negro detrás de él desapareció de repente. La pequeña capacidad del cerebro no permite que los pterosaurios piensen profundamente, persiguiendo a las extrañas criaturas con colores más brillantes. Varios pterosaurios competían ferozmente en el aire, sus cuerpos eran mucho más pequeños que el pterosaurio de hace un momento, esta era la razón por la que solo se atrevían a seguir, en lugar de arrebatar. Pero en este momento, el tipo grande se lesionó y se fue, y la presa que dejó atrás fue, naturalmente, una recompensa por volar con ellos durante tanto tiempo. Varios pterosaurios tenían aproximadamente el mismo tamaño y no pudieron competir por un tiempo. A medida que la presa se acercaba más y más al suelo, también se ponían ansiosos y el suelo no era su hogar. En línea con la idea de que comer un poco es un poco, y no se puede hacer en vano, un pterosaurio tomó la iniciativa de usar esa boca larga y afilada para atacar el cuerpo de la extraña criatura. Pero la peculiar criatura en este momento había estado muerta durante mucho tiempo, y los músculos dentro del cuerpo ya se habían disuelto en líquido bajo la acción de la inyección excesiva de toxinas de Rowan. Aunque aún mantiene ciertos restos bajo el apoyo de su esqueleto y pelaje, en realidad es un gran waterpolo en esta época. Bajo el ataque del pterosaurio, aparecieron varias heridas en su gruesa corteza. Después de un tiempo, finalmente se sintió abrumado y le hicieron un pequeño agujero. En un instante, bajo la acción de varias presiones, todo el cuerpo de la extraña criatura explotó. Los pterosaurios estaban asustados por la situación repentina y el jugo salpicado, y cuando miraron hacia atrás, solo quedaba un pelaje roto flotando en el viento. Capítulo 100. Aterrizaje. La distancia de visión de Rowan no le permitió prestar más atención a la batalla en el cielo y, en ese momento, se encontró con nuevos problemas. La última vez que hizo este tipo de caída libre a gran altura, solo tenía el tamaño de una uña y varias fuerzas podían actuar fácilmente sobre él. Al igual que una suave ráfaga de viento, puede ralentizar en gran medida la velocidad de caída.
Entonces, esa experiencia le hizo tener cierta mentalidad, es decir, caer desde una altura no puede lastimarlo. Pero su cuerpo en este momento medía más de 60 centímetros de largo, aunque la gruesa armadura de exoesqueleto le brindaba una fuerte protección, el peso de esta armadura no era liviano. Es posible que haya pesado más de 50 kilogramos en este momento. Bajo tal tonelaje, para afectar su caída, tendría que ser un huracán bastante fuerte. Es una pena que el sol esté brillando y el viento y las olas estén en calma aquí, y mucho menos un huracán, no hay ni una brisa. En este caso, para aterrizar con seguridad, Rowan no sabía si su cuerpo podría soportar este impacto. No hay manera, ahora no es el momento de renunciar, tiene que aumentar sus posibilidades de supervivencia en base a su pobre reserva de conocimiento. Estire sus 8 pies tanto como sea posible para aumentar el área de su cuerpo bajo estrés. La figura que caía rápidamente estaba ligeramente sofocada y había un ligero amortiguador, pero era solo un rastro, y la velocidad de caída aún era muy rápida. Rowan lo regañó en secreto, si se le permitiera dormir, tal vez ahora le han crecido un par de alas, ¿dónde sufriría tales agravios? Afortunadamente, renuncié a las 2 extremidades más pesadas de mi cuerpo, de lo contrario, las 2 extremidades solas habrían pesado 7 u 8 kilogramos. De repente, tuvo una idea. Los sacos de aire en el caparazón y el abdomen comienzan a inflarse rápidamente. Originalmente, esto era parte del tanque de oxígeno bajo el agua. Dado que Rowan tiene respiración bajo el agua, el estado de este talento se ha reducido significativamente y se ha vuelto prescindible. Inesperadamente, en este momento, ha jugado un papel muy importante, y las habilidades no son abrumadoras, y los antiguos no me intimidaron. La bolsa de aire se expandió hasta el límite, incluso deformando el abdomen de Rowan, pero el efecto fue sobresaliente y su velocidad de caída se redujo significativamente. Sin embargo, ahora hay un nuevo problema. Debido a que la bolsa de aire está en la mitad posterior del cuerpo, la postura de Rowan ha cambiado del cuerpo plano anterior a la cabeza hacia abajo, y debido a que sus 2 garras desaparecieron, descubrió que no tenía forma de proteger su cabeza, y solo podía confiar en la armadura para endurecer el suelo. Este no es el resultado que él quería. Cada vez más cerca del suelo, las copas de algunos árboles altos han aparecido en el campo de visión de Rowan. Tiró de sus pies y trató de aterrizar en estas copas de árboles tanto como le fue posible. Sin embargo, sus esfuerzos han tenido poco efecto y la dirección de la caída básicamente no ha cambiado. Afortunadamente, los bosques de abajo son muy densos y el dosel en capas bloquea el cielo y el sol. Desde arriba, no puedes ver la escena debajo del dosel. Cuando aún estaba a más de 10 metros de la copa de los árboles, Rowan luchó por hacer una postura de dominadas, con su cintura y abdomen súper fuertes, levantó la cabeza por un momento. En este momento, el caparazón y el abdomen se apretaron, expulsando rápidamente el aire de la bolsa de aire del medio. El aire expulsado rápidamente incluso alejó a Rowan unos centímetros. Posteriormente, Rowan abrió los pies y cayó sobre la copa del árbol en una posición estirada. El dosel no pudo soportar el peso de Rowan, pasó a través de las capas de ramas y hojas y siguió cayendo hacia el suelo. No importa cómo las ramas y las hojas arañaron el cuerpo de Rowan, a lo sumo estos rasguños dejaron pequeños rasguños en su armadura de exoesqueleto, y era imposible penetrar su armadura en absoluto. Pero estos rasguños siguieron reduciendo el impulso de su caída. Al final, después de este fuerte golpe, cuando cayó al suelo, solo sufrió algunas vibraciones leves, ni siquiera heridas leves. Después de aterrizar, Rowan no se atrevió a quedarse aquí por más tiempo, el impulso de su caída en este momento no fue pequeño. Y, en el momento de entrar en el dosel, sus ojos panorámicos como una cámara también vieron que el dosel de un árbol no muy lejos estaba temblando violentamente. Con la altura y el grosor de este árbol, tendría que ser un tipo bastante grande para tener ese efecto. Rowan, que ya había visto pterosaurios, no se atrevió a tener la menor curiosidad en este momento. Ahora que ha perdido todas sus garras, las reservas de glándulas venenosas en su boca también se han agotado, y cuando no está lleno, su fuerza física está severamente agotada, pero se encuentra en un estado de extrema debilidad. Ahora lo que más debe hacer es levantarse, tomar una siesta y volver a crecer sus extremidades. Tal vez incluso un par de alas. Pero ahora que las garras que pueden actuar como pies excavadores se han ido, cavar hoyos es imposible. ¿Y dónde está este lugar? No puede entenderlo, y no es realista encontrar un hueco de árbol adecuado en poco tiempo.
Afortunadamente, porque los árboles son demasiado densos y el suelo está cubierto con una gruesa capa de hojas caídas podridas, aunque el olor no es muy bueno, pero ahora el momento de la vida o la muerte no puede ser tan particular al respecto. Primero dio un fuerte mordisco en la raíz desnuda del árbol a su lado, con la intención de chupar un poco de agua primero. La escena familiar le recordó la época en que era débil, y todavía la extraña por un tiempo, pero ya no es del tamaño de una uña. Seguí abriendo 7 u 8 bocas, y tardé media hora en sacar 7 puntos completos. En la distancia, había vibraciones constantes, que se percibían por la pelusa de sus piernas. Sin embargo, Rowan ha aprendido la lección y el sigilo óptico está activado todo el tiempo. Todas las especies aquí tienen globos oculares pequeños, y parecen tener buena vista, que resultó ser superada por el inútil sigilo óptico al principio. Durante el período, incluso atacó a algunos pájaros desconocidos, sus plumas eran inusualmente esmeralda y muy hermosas, pero ahora todos van al túnel del vientre de Luroen para una reunión. El ave originalmente era pequeña y todavía estaba llena de pelo, Rowan se fue antes de que pudiera saborearlo. Ahora, si hay una extraña criatura con pelaje amarillo claro y un cuerpo gordo, sería genial. Rowan mordió las raíces del árbol mientras pensaba, babeando. Después de finalmente llenarse, encontró un lugar con un terreno complicado, este es el ángulo entre 3 árboles gigantes. Es muy incómodo para los animales pasar por aquí debido al grueso tronco, que también se puede ver por las hojas caídas extra gruesas. No conozco ninguna criatura grande aquí. Si me quedo dormido en cualquier lugar al azar, y me pisotea una bestia gigante que pasa, sería demasiado malo. Con los pies, cavó a regañadientes un agujero en las hojas podridas, Luroen respiró hondo, enterró la cabeza, entró y luego volvió a enterrar el agujero. Rodeado de hojas podridas y pegajosas, Rowan comenzó a caer gradualmente en la memoria para desviar su atención. En la actualidad, se desconoce la ubicación exacta y se desconoce cuánto tiempo durmió. Después de despertar, sucedieron todo tipo de accidentes con frecuencia, y los talentos que fueron sacrificados por cientos de millones de insectos no tuvieron tiempo de estudiar.